Muy buenas tardes, amigos de GNFC. Hoy tenemos un invitado más que especial. Tenemos un invitado de que pasa la mayoría de su tiempo tratando problemas de fútbol juvenil. Y nos pareció más que importante tenerlo aquí en el programa. Gabriele Privitera. Bienvenido, loco. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, Mariano. Gracias por la invitación, gracias por este espacio y definitivamente, sí, siempre buscando el problema y por supuesto construir la solución, ¿no? Que es lo más importante. Che, loco, ¿cuántos seguidores que tenés? Bueno, en todas las plataformas ya pasamos los 300.000, entonces seguimos creciendo. ¿Qué lo parió? ¿Hace cuánto estás laburando esto? Ya un poco más de, año y medio, 2 años más o menos estaría por ahí. Ok. ¿Y fue en el último tiempo que despegaste así? ¿O cuándo fue? Bueno, yo tuve, digámoslo así, no digamos suerte, ¿no? Porque nada, yo no creo en la suerte, pero todo desde mi primer video tuve muy buena receptividad y yo diría que ya el tercer video como que todo explotó, ¿no? Y de repente llegué a los 10.000 seguidores y así seguí creciendo. No fue tampoco fácil, ¿no? Esto viene ya con... Yo me preparé para esto, ¿no? No es que yo me puse a hacer videos así y ya, sino que me preparé, estudié creación de contenido, edición de video y por supuesto compartir todo lo que he vivido, ¿no? Así tenía que ser, se ve. Que si al tercer video ya metiste 10.000 seguidores, me parece que así tenía que ser. Che, loco, la verdad que queríamos escuchar un poco tu historia, que también es muy interesante. Y queríamos también entender qué fue lo que te motivó a dedicarle tanto tiempo y tu carrera a ser un comunicador de fútbol juvenil. Arranquemos, contanos un poco de dónde sos y cómo llegaste acá. Yo soy venezolano, nací en Venezuela, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Maracaibo, bien. Para los que no Maracaibo, a lo mejor no conocen. Saluda a toda la gente de Maracaibo. Y bueno, ahí crecí, me formé hasta los 16 años, ¿no? Entonces, desde que nací hasta los 16 estuve entrenando siempre con una pelota. Desde que tengo uso de razón, siempre fue fútbol. Mi abuelo fundó una escuela de fútbol en la ciudad, en Ciudad Ojeda. Y bueno, yo fui ¿Quién te llevó a jugar al fútbol? Mi abuelo y mi papá. Okay. Pero mi abuelo fue la motivación principal. ¿Abuelo paterno? Sí. Ok. Y bueno, él fundó esa escuela porque vio que yo quería jugar al fútbol, habían más chamos ahí que también querían jugar y se armó esa escuela que hoy en día sigue funcionando y ahí básicamente hice todo mi proceso de formación, ¿no? Ahí crecí, jugué tanto en la escuela como en la calle en Venezuela ¿A qué edad arrancaste? A los 4 años. 4 años. A patear pelota y bueno, desde que aún sigo jugando y bueno, pasé todo ese proceso ahí hasta los 16, hasta que ya me mudé acá a Estados Unidos. Ok. ¿Y por qué te mudaste? ¿Tempranito? ¿16 años? Sí, bueno, muchos saben la situación, ¿no? que vive el país aún, Venezuela, crisis tanto humanitaria, financiera, todos estos temas políticos, ¿no? Que al final no solo me afectaron a uno, pero a millones de familias y tocó salir, buscar mejores horizontes y gracias a Dios puedo decir que fue una gran decisión. ¿Quién la tomó? Bueno, mi papá. Mi papá, mi mamá. No fue una decisión fácil. Toda la familia ya fuimos los primeros. Gracias a Dios tenemos más familia aquí, pero fuimos los primeros en tomar ese camino, ¿no? Desconocido y lanzarnos. Loco, ¿y dónde desembarcaron? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Orlando. Orlando de una. De una vez en Orlando caímos. Una ciudad que está creciendo el fútbol sí. A lo loco. Totalmente. Muchísimos jugadores. He escuchado que está repleto de brasileros. Sí, muchísimo. ¿Venezolanos también o no? Venezolanos también, colombianos. Mirá. Sí. Mirá qué bien. Ok, entonces viniste a los 16 años y seguiste jugando al fútbol. Sí, ahí vine a los 16 años, hice los últimos 2 años de high school acá, que es junior, senior. Me gradué y ahí seguí jugando al fútbol. Jugué 1 año en high school, jugué en academias, caí en ciertas trampas de novato en el fútbol juvenil de acá y luego... Es muy distinto, ahí ya empezaste a notar la diferencia del fútbol juvenil de acá con el de Latinoamérica, ¿verdad? 100%. Uno llega, imagínate, yo con 16 años,
sin hablar el idioma bien, mi papá tampoco sin hablar el idioma, no sabemos, no conocemos nadie, no tenemos nadie que nos guíe, somos nuevos en el país. ¿Qué hacemos ahora, no? Y nos fuimos, bueno, digamos, por lo que escuchamos y que muchas veces no es la mejor decisión y definitivamente fue un cambio radical. ¿Y dónde caíste? ¿Cuál fue la primera academia en la cual caíste? Bueno, mucha gente no sabe esto, pero yo caí en la academia del Orlando City, pero no en la academia profesional, sino tú sabes, en las distintas como franquicias que tiene. Eso es recontra interesante para el resto de la gente que no sabe en Latinoamérica. El Orlando City tiene no solo la academia principal, sino dentro, cerca de Orlando, otras academias, ¿verdad? Correcto, sí, tienen la academia principal, que es la academia profesional, la que se encarga de producir jugadores al primer equipo, y tiene, digámoslo así, prestan la marca, ¿no? Y tienen, bueno, Orlando City tal lugar, Orlando City Miami, Orlando City, no digamos Miami, pero distintas ciudades que usan la marca del Orlando City por temas de, bueno, ya sabes, de marketing, de nombre, y eso fue lo que hice yo. No estoy diciendo que esas academias no sirven ni nada, al contrario, hay entrenadores buenos, siempre es importante también el entrenador, no tanto el nombre. Sí. Y bueno, yo caí en un entrenador al principio que no estaba muy bien capacitado, no se interesaba mucho por los jugadores y terminé ya saliéndome de esa academia por obvias razones, ¿no? ¿Y a dónde pasaste? De ahí pasé a una academia más pequeña que ya hoy ni siquiera existe, que se llamaba ACYS, que es una academia pequeña. Y ahí hice mi último año antes de irme a Miami y luego de graduarme, ¿no? de high school, que yo tuve un paso por aquí, por Miami, con el Miami United. ¿Con Miami United también? Sí. Mirá, loco. Ok. Y entonces, llegás a Orlando, te probás en la primera academia, quizás con una experiencia no tan buena dado por el entrenador, y ahí empezaste a girar por distintas academias. Si tuvieras que decir, volver hacia atrás y darle alguna recomendación a tu viejo y a vos a la hora de decir, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu principal consejo ahí? Yo, bueno, lo primero sería no dejarse llevar por el nombre del equipo, por la marca o por todo lo que se oye. Muchas veces uno hace lo que todo el mundo está haciendo y eso usualmente no es lo correcto. Entonces yo le diría, en vez de salir corriendo a buscar el nombre, la marca, que eso fue algo que hicimos nosotros, mejor, bueno, lo mejor que yo le podría decir es buscar a alguien que ya haya recorrido el camino. Eso es lo más fácil, ¿no? Que te diga, no, aquí sí, aquí no, que entienda, por supuesto, no solo elegir el equipo, sino entender el jugador, qué es lo que necesita el jugador a esa edad. Yo tenía 16 años, yo necesitaba terminar de pulir mis fortalezas, terminar de desarrollarme como jugador, y eso a lo mejor era lo que yo me hubiese dicho, no te dejes llevar tanto por la marca, más bien consigue un entrenador, sea en la academia y también aparte, que se interese por ti, ¿no? Que crea en ti y que te vea como un proyecto, ¿por qué no? Y que tenga el interés, ¿no? en formar jugadores, en desarrollar jugadores. Entonces, yo creo ¿cuál que era tu objetivo con el fútbol? ¿Vos qué es lo que estabas apuntando? Yo siempre quise ser futbolista profesional, esa era mi meta. ¿Desde chiquito? Sí. ¿Y se lo dijiste a tu papá? Sí. ¿Qué te dijo tu viejo? Siempre me apoyó. De eso es algo por lo que siempre voy a estar agradecido. Una persona que siempre ahí y hasta el sol de hoy sigue lo que yo sé, lo que yo quiera hacer, siempre me está apoyando. Y con el fútbol fue algo que él y yo navegamos todo este camino juntos, en las buenas, en las malas. Entonces, sí. Fue una figura muy importante a lo largo de toda esta carrera. Sí, digamos. Definitivamente. Ok, entonces, vos cuando te fuiste a Orlando City y pasabas a otras academias, ¿era siempre en búsqueda de terminar con un contrato profesional o era en búsqueda de primero pasar por college y después ver para dónde encarar? Buena pregunta. Yo siempre, mi objetivo principal era fútbol profesional. Sobre todo por el tema de la nueva cultura, la desinformación. Yo salí high school sin siquiera saber cómo era el fútbol universitario, ni siquiera tenía idea de cómo prepararme, de qué tan bueno podría llegar a ser, ¿no? Mi objetivo era ser profesional y yo iba a eso, ¿no? Cuando me vine a Miami pude tener distintas oportunidades, estuve muy, muy cerca de firmar el primer contrato, por así decirlo, que por distintos motivos no se dio, y ahí recién fue que entendí el camino del college, pero siempre fue fútbol profesional. Ok, perfecto. Entonces, venís a Miami United y
haces una temporada ahí y ¿qué sucede? Hago una temporada ahí donde conseguí el lugar que necesitaba como jugador porque empecé a tener roce con jugadores profesionales, básicamente. Jugué con jugadores que han jugado en niveles altos, tanto profesionales en sus países como acá. Y empecé a tener ese roce, ¿no? Como que tuve de entrenador a Gerardo Reynoso, que él jugó, bueno, campeón de Libertadores con Independiente, jugó en Boca. Muy conocido. Él fue como mi mentor ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que recién te dije, tener a alguien que esté ahí, que allá haya recorrido el camino, que te diga, eso para mí fue fenomenal. Ahí tuve experiencias como jugar contra Boca Juniors, contra River Plate, Racing. ¿Cómo fue? Vi que jugaste contra los mejores clubes de Latinoamérica. ¿Cómo sucedió eso? Sí, eso fue algo surrealista, la verdad, porque bueno, uno está entrenando aquí en Miami con la mejor disposición. De repente te dice, muchachos, viene Boca Juniors y River de pretemporada a Miami. Y ¿Vos estando en dónde? aquí en Miami. Miami United. Sí. Y vienen estos equipos a hacer pretemporada y vamos a hacer un amistoso con ellos. Y en ese Wow. momento eran los dos equipos estaban, bueno, creo que al siguiente año fue la famosa final de Boca River en el Bernabéu. Entonces Claro. estaban los equipos que tenían a Tevez, Piti Wow. Martínez, eran, bueno, puros cracks ahí. Fue algo como que, bueno, muy inesperado, pero yo feliz, ¿no? Una oportunidad así. Qué locura, qué locura. ¿Y en qué momento vos dijiste, che, acá hay un hueco de información que yo tengo que empezar a trabajarlo? Digámoslo así, desde que recién llegué, yo nunca tuve la información, me di cuenta luego de todos los errores que cometí en el camino, ya saliendo de la universidad, básicamente. Dije como que, porque seguía siendo mi objetivo ser futbolista profesional, igual, mismo hueco de información, falta de guía, no entender nada, y me pasaron muchas cosas que luego miré hacia atrás y dije, pero ¿cómo es esto posible si yo me considero un jugador que puede jugar a un nivel alto? Y aún me considero, solo que ahora tengo otro propósito. Pero fue así, ¿no? Ya lo experimenté todo y luego de que, digamos así, mi vida cambió un poco en temas de propósito de, ok, fútbol profesional o hago esta cosa, y fue como que dije, bueno, puede ser que me haya pasado todo esto cuando cosas que pude haber evitado si hubiese tenido a alguien que me dijera, no te vayas por aquí, haz esto. Claro. Entonces ahí, que fue ya, bueno, cuando empecé a crear contenido, que fue hace como 2 años, que dije como 2, 3 años, no, esto no puede ser. Mirá, ¿y cuál es el propósito que vos tenés ahora? ¿Qué es lo que te incentiva a decir, che, voy a comunicarle a los 300.000 personas chicos que juegan acá al fútbol en Estados Unidos? Mi propósito, sin duda alguna, y yo siempre lo he dicho, es comenzando a ayudar a mi yo del pasado. A ese Ok. chamo que llegó aquí con su papá, con una ilusión, con un sueño, con una meta y con un talento, por supuesto. Y llegan a Estados Unidos perdidos, llegan sin información, sin una guía. Sí, Y darle ser ese puente, ¿no? Entre el jugador con talento y la oportunidad. Porque ok. ese puente puede ser es la preparación para mí. La preparación no solo mental, física, pero también entender cómo funciona toda esta carrera, cómo se manejan los clubes profesionales, como las academias, qué es lo que realmente necesitas. Entonces mi propósito es impulsar al futbolista latino a conseguir oportunidades, y no solo a conseguir oportunidades, porque si de algo estamos seguros es que no todos van a llegar, ¿no? Y eso es algo que Claro. hay que decir, pero también que sepan usar el fútbol como una herramienta de crecimiento, como lo estoy haciendo yo, ¿no? A lo mejor yo no soy futbolista profesional, pero creo Claro, ese es contenido. un caso espectacular, que pasa mucho en donde, ¿cómo te reinventás? ¿Qué es Claro. lo que podés hacer? ¿Cuáles son las opciones que vos tenés? Justo estamos en una época que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Está repleto de redes sociales, está todo filmado y está creciendo mucho todo el contenido y el entretenimiento de fútbol. Así que me parece que tu caso es un caso espectacular para hacerlo. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo bajás eso cómo lo instrumentás? ¿Qué, alguien te tiene que llamar? ¿Cómo funciona estos consejos? ¿O simplemente ponerte follow en tus redes? Bueno, ese sería el primer paso, ¿no? Darle follow a mis redes, porque ahí yo toda la semana estoy poniendo información muy valiosa, información que puede servir tanto para jugador como para padres, Sí, para que entiendan cómo funciona la cosa, como dije, ¿no? Cómo prepararse, qué cosas tienen que saber y qué cosas tienen que evitar.
Y el segundo paso ya sería, recientemente abrimos una comunidad privada Sí. donde ya tenemos distintos casos de padres que no saben qué hacer, ¿no? El mismo caso que a lo mejor yo viví. Y ahí nosotros entramos en llamadas grupales y analizamos su caso, vemos, ¿no?, el contexto del jugador, en dónde están, cuáles son las academias que a lo mejor le convienen. Loco, ¿y todo conoces mucho el mundo de las academias? Sí, la verdad que he estudiado mucho eso porque me interesa. O sea, vos tenés claro dónde están tus coaches preferidos, dónde están los entrenadores, cómo son las escuelas. Sos una persona que conoce acá en el sur de la Florida eso. A ver, no diría de conocer, pero sí sé en qué me tengo que fijar a la hora, ¿no?, de elegir una academia o de Ok. elegir un entrenador. Eso es algo que ya tenemos estructurado, Estudiado. por así decir. Sí. Es decir, cuando yo analizo a dónde poner a mi chico, a dónde mandarlo, dependiendo de la edad, en qué me tengo que fijar, cuáles son los criterios importantes para decir, che, esto check, esto no, o Correcto. poder hacer la comparación. Sí, exactamente, porque como dije, hay muchos factores que son importantes, ¿no? El tema de la edad del jugador, ahí depende mucho de qué es lo que tiene que estar pasando con el jugador. También el entrenador está capacitado, sabe que está tratando con un jugador de 11 años o de 15 años, está preparado, ¿no?, realmente para darle el desarrollo que el jugador necesita para potencialmente llegar a esa meta, porque sé que todos los jugadores tienen una meta con el fútbol, ¿no?, sea profesional, sea college. Total. Y por tener un mal año, 2 años perdidos con un entrenador o con una academia que no lo puso a jugar, o con un entrenador que sencillamente ni le habló al jugador, solo lo puso a jugar, son cosas que el jugador más adelante lo va a sentir, ¿no? Lo va a sentir y estas son conversaciones que yo también he tenido con profesionales, con directores técnicos de primera Yo he visto tu serie de contenido donde te juntás con gente de que sabe de fútbol. sí, Yo he visto que te has juntado con gente realmente muy piola de los clubes más importantes de Latinoamérica y me imagino que toda esa experiencia, esa información, te nutrís y lo bajás a tu programa. 100%, sí. Yo he tenido, los últimos 2 meses he tenido reuniones que de verdad que he aprendido muchísimo más que tal vez lo que hubiese aprendido leyendo cualquier cantidad de ¿Con cosas. quién te juntaste? Bueno, me reuní con el actual asistente técnico del Audax italiano, que es José Mabazán, que fue, bueno, asistente en Orlando City, en FC Dallas. Él construyó lo que es la academia del Dallas desde abajo. Wow. También estuvo con la selección Venezuela. Un maestro, un mentor para mí, porque es increíble, ¿no?, hablar y hablar y Las seguir cosas que debe aprendiendo. haber visto, ¿no? Sí, increíble, Las increíble. historias, la cantidad de chicos que impactó. De verdad Tema. que sí, y ha formado jugadores que hoy en día están en Europa. Entonces, aprender de alguien así es brutal. Y también conversamos con el desarrollo juvenil, director de desarrollo juvenil del Deportivo Táchira, que es un equipo, probablemente uno de los equipos más grandes de Venezuela. Conversamos con él, conversé con Diego Vilela, quien es el director de metodología de Liga de Quito. Wow. Entonces, gente que porque me interesa, ¿no? Me interesa el tema y no es solo decir yo lo sé todo, siempre uno tiene que seguir aprendiendo. Y también una reunión muy buena que tuve fue con el scout del Bournemouth de la Premier League, Wow. el scout en Sudamérica. Y de verdad que son reuniones que te dejan... ¿Podés tirarnos esto de algunos tips que te dio el scout? ¿Alguna cosita, algo que le sirva? Vos Claro. sos un chico que querés que te vean. ¿Qué tips le darías? Bueno, importante, lo primero es ser un jugador consistente. Me dijo que... Para recalcar, esto es tips que sirven ante un scout. Jugadores, bueno, jóvenes, consistencia es muy importante. Él me dijo que no solo se fijan en un partido del jugador, lo pueden llegar a ver hasta 10, 15 veces. Okay. Porque necesitan saber que el jugador puede rendir por cierto tiempo, ¿no? Porque cualquier jugador te puede jugar un partido bien o 2 partidos bien, pero ellos no se conforman con 3 partidos bien, ellos ven de 10 a 15 partidos. Okay. Entonces, la consistencia de un jugador es importante trabajarla, ¿no? Que sea capaz de jugar siempre bien, no digamos el MVP en todos los partidos, pero tener un nivel... 7 puntos. Exacto, siempre. Tener siempre un nivel, bueno en ese sentido. Otro tip que me dio que me sorprendió es que a la hora de ellos ya identificar un jugador, ellos empiezan una investigación sobre el entorno del jugador, sobre sus redes sociales, van a fondo a ver sus redes sociales, sus entrevistas, quién es su agente, Okay. cómo se maneja con su familia, todo eso. Es decir, es recontra importante tener al día las redes y
no ser un mamarracho, sino que mostrar interés en fútbol. 100%, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Porque con eso mostrás que realmente te tomás esto en serio o por qué es eso? Eso por una parte, y segundo porque el club va a hacer potencialmente una inversión en ti y tú por no saber comportarte, al final tú estás fichando por un club y que vas a representar a ese club. Entonces estamos hablando de un club profesional que se maneja al 100, ¿no? Al top. No puede llegar una persona que no cumpla con los valores que ese club está buscando, ¿no? Y al final eso puede perjudicar la imagen del club y volvemos a lo mismo, ¿no? Está invirtiendo en ti, está invirtiendo en su crecimiento y tú lo que vas a representar de mala manera, a bajar la imagen del club, entonces manejarse también Interesante, por ese lado. loco, ¿eh? Interesante, loco, como poder charlar con un scout de la Premier. Increíble. Qué linda experiencia, me imagino. Te iba a preguntar sobre otros temas que a nosotros también nos interesan mucho, que es, hay un montón de gente venezolana acá en Florida que le encanta el fútbol. Por todo lo que estuvo pasando en los últimos años en Venezuela, me da la impresión de que Florida viene un montón de gente que le encanta el fútbol. ¿Vos lo ves también así o no? Sí, 100%. 100% siento que Florida es un estado futbolero y muy latino, ¿no? Futbolero latino, y creo que aquí en Florida, y creo que podría decir que es uno de los estados más fuertes en fútbol, sin duda alguna, junto con California, creo que también es fuerte, pero aquí como hay tanta diversidad latina y sabemos que el futbolista latino tiende a ser el diferente, por así decirlo, entonces, bueno, aquí es increíble la cantidad de jugadores que hay. Y si tuviera que definir el estilo de juego de los venezolanos, ¿cuál sería? Buena pregunta. Yo diría que el venezolano primero es pícaro, ¿no? Me parece Ok, que sí, tenemos eso. Y creo que como todo el venezolano está acostumbrado a trabajar a través de la adversidad, y creo que nosotros siempre vamos a lo que pa'lante. venga, caigamos, nos volvemos a levantar. Creo que ese sería, digamos, un jugador resiliente, un jugador pícaro y un jugador que tiene muchas ganas de demostrar por el tema de que el fútbol venezolano a lo mejor no está tan valorado, y creo que eso también Claro. creo que hay muchos jugadores venezolanos que por eso están surgiendo, por esas ganas de Es bueno demostrar. no ir de punto. Es bueno porque te subestiman y ahí Claro. podés mostrar. Che, la otra parte que a mí me parecía recontra interesante que escuchar tu visión es, ¿dónde sentís o cuáles son las academias que vos sentís que se están haciendo un buen laburo? Que vos, de lo que viste, de lo que estudiaste, de lo que charlaste, vos decís, en esta academia es un modelo a seguir y es un buen laburo lo que están haciendo. Definitivamente estamos hablando aquí de Estados Unidos, ¿no? Donde quieras. Bueno, aquí en Estados Unidos, ayer estuve con el director de la Academia del Orlando City. Me parece que están haciendo un trabajo fenomenal. Recientemente subieron 2 jugadores al primer equipo. Y se nota que están trabajando bien en las fuerzas básicas, que al final eso es lo importante. Están subiendo jugadores. Creo que cualquier proyecto futbolístico que quiera surgir tiene que sacar de la base, ¿no? Creo que el Orlando City está haciendo un trabajo fenomenal. También he visto el trabajo que están haciendo Philadelphia Union. Son 2 clubes MLS. Evidentemente no todo el mundo puede llegar a estos clubes, pero son ejemplos a seguir que si tú a lo mejor estás viendo esto, tienes un proyecto, una academia, creo que puedes tomar mucho valor de lo que están haciendo estas academias, ¿no? De potenciar el talento joven, de traer gente capacitada para preparar jugadores, para formar jugadores, y que eso es lo que va a dar frutos a largo plazo, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de academias de fútbol, que al final una academia es para eso, ¿no? No es solo para jugar, sino para formar jugadores y formar personas, que es súper importante también. Total, ¿vos sentís que el Inter Miami haya subido su perfil? ¿Le terminó siendo un buen impacto con su clásico con Orlando o no? Que ahora lo obliga a traer a Griezmann. ¿Sentís que eso en realidad subió las aspiraciones de Orlando y tuvo un impacto positivo? Sí, definitivamente estamos hablando de los 2 equipos más grandes de la Florida. Creo que es una bonita pelea que se está formando ahí, una rivalidad que ya cada año se siente más fuerte. Creo que, por supuesto, con la venida de Messi, de Suárez al Inter Miami, obliga a Orlando a
a Claro, tener que loco, reforzarse porque no es fácil pelear contra monstruos así, ¿no? Pero lindo refuerzo igual, trajo. sí, Orlando City ya se reforzó con Griezmann, entonces definitivamente Tenemos por ahí una productora que era fanática de Griezmann hace un tiempo. sí. Pero bueno. Mirá, me encanta que esté pasando eso en la Florida. ¿Vos sos hincha de qué club? Si tenés que decir. ¿Cuál fue el club de tus amores? El mío es el Milan. El AC Milan. Milan, sí. Ok. ¿Y acá en Estados Unidos? No tengo, la verdad... El AC Milan. Sí. Ok. Mirá, ¿por qué? Por Kaká. Porque acá. Acá, cuando yo estaba niño, Kaká era el mejor jugador del mundo en ese tiempo y me gustaba mucho su estilo de juego y lo empecé a imitar, a copiar y se volvió como mi ídolo, ¿no? Y así quedé Acá también con el estuvo AC en Milan. Orlando. Sí, Ok. también estuvo en Orlando. Hay algo ahí también con Orlando. Te formó en Orlando. Un ídolo que fue el que trajo, el primero que puso en el mapa al Orlando. Sí. ¿Sentís algo por Orlando City o no? La verdad tengo cariño al equipo, por supuesto, por ser de la ciudad, ¿no? Al final yo tengo, y mi familia tiene casi, vamos para 11 años en Orlando, entonces tenemos cierto cariño por la ciudad, también tenemos conocidos. Yo soy muy amigo del profe Bazán, que fue el preparador físico por varios años en Orlando, entonces Okay. hay cariño y hay, podríamos decir que cierta afinidad por ese club, ¿no? Y por supuesto por ser de la ciudad de Orlando, que fue la ciudad que acogió a mi familia, por así decirlo. Loco, espectacular lo que estás haciendo. Vos sabés que esta es tu casa, que acá la gente que le devota tanto tiempo a ayudar al fútbol juvenil es siempre bienvenida acá. Felicitaciones por todo el laburo que estás haciendo. Y para ir cerrando, quería pedirte que mires esa cámara y le mandes un mensaje a los pibes que están arrancando ahora. ¿Qué le dirías? Vos que ya lo has pasado. Primero agradecerte a ti por el espacio, por esto que también estás haciendo, que conecté mucho, como te dije, con la misión que tienes también, ¿no? Gracias, loco. Y también, bueno, feliz de estar acá, feliz de poder aportar también a esto que estás construyendo. Creo que es importante, ¿no? Unir fuerzas y ir por ese propósito que tenemos. Y el mensaje para el jugador joven, wow, hay muchas cosas, hay tantas cosas, pero yo diría que lo primero es, creo que me tendría que extender, ¿no? Lo primero y principal sería, sé que el fútbol, bueno, yo lo viví así, el fútbol para mí era mi vida, o es mi vida, podemos decirlo, pero también me di cuenta que uno es más que un futbolista. Uno no solo está dentro de una cancha y eso es lo único que uno puede ser, ¿no? Yo me di cuenta que sí, soy bueno jugando al fútbol, aporto mucho a mis equipos, tengo ese sueño, ¿no? De jugar al fútbol profesional, o lo tuve, así como tú lo tienes a lo mejor. Pero si hay algo más importante es quién eres tú como persona, ¿no? Tu identidad no puede ser solamente ser un futbolista, tú tienes que recordar que eres un hijo, que eres un sobrino, que eres un hermano. Y tu tarea está en crecer más allá de la cancha, en ser una buena persona respetuosa, humilde, trabajadora. Esto no quiere decir que vas a dejar el fútbol, jamás, porque el fútbol es lo más bonito, pero sí que construyas una identidad más allá del fútbol, porque si te sacan de una cancha tienes que saber, ¿no? Que quién eres realmente, que eso fue lo que me pasó a mí en algún momento de mi carrera, que dije, ok, no tengo el fútbol, ahora ¿quién soy? Entonces yo le diría eso, que construya más allá de la cancha, que sepa que sí, que la pelota es bonita, que nos encanta jugar al fútbol, que somos futbolistas, pero que somos personas primero y que hay que construir desde ahí. Loco, qué lindo mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariano. Gracias por el espacio. Y gracias por hablar a corazón abierto, loco. Lo valoramos mucho. Gracias, para eso estamos. Bueno, con eso cerramos este capítulo.